Muy bienvenida y bienvenido a todas las personas que estén viendo esta transmisión de un conversatorio que es parte del proyecto La Monografía Audiovisual del Guitarrón Chileno. Este proyecto les da la más cordial bienvenida a esta instancia de lanzamiento y difusión del mismo. Es un proyecto financiado por el Fondo del Patrimonio 2022 del Servicio del Patrimonio en su línea de elaboración del material didáctico sobre patrimonio cultural para la educación formal y no formal. La creación de una monografía audiovisual sobre el guitarrón chileno busca educar, formar el pensamiento crítico, la interpretación y la reflexión en torno al patrimonio. En este sentido, es que cobra relevancia un trabajo de estas características que no solo realiza el compendio de las fuentes o de la revisión con mucho rigor de estudios sobre el guitarrón chileno, sino que junta las distintas voces para canalizar esa información en un solo espacio, sabiendo de todas maneras que hay muchas cosas más por estudiar y mucho más por descubrir en torno al cordófono de 25 cuerdas. Por eso reciban un especial saludo en este conversatorio donde vamos a tener a don Franklin Jiménez junto a don Ignacio Reyes. Por eso, como primera parte, vamos a ver un extracto de uno de los 8 capítulos que componen esta monografía audiovisual que desde ya les invitamos a revisar en nuestra página de YouTube, Monográfico Guitarrón. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Como decíamos, en esta oportunidad tenemos a Franklin Jiménez junto a Ignacio Reyes, a quienes paso a describir y a presentar. Ignacio Reyes es payador y poeta popular, habitante de la comuna de Fresia, región de los Lagos. Ha editado numerosos discos y libros y se ha presentado en distintos escenarios de Chile, Uruguay, Argentina, México y Francia. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola Paul, muy bien. ¿Y tú? Bien, pues gracias por aceptar esta invitación para conversar sobre el guitarrón chileno, junto con Franklin Jiménez. Don Franklin Jiménez es cultor del guitarrón chileno con 48 años de práctica, en donde ha sido investigador, divulgador del instrumento. Es depositario de más de 200 años de la práctica del guitarrón chileno a través de las enseñanzas de Lázaro Salgado Aguirre, quien era hijo, nieto y bisnieto de guitarroneros, payadores y cantor a lo poeta, un referente indiscutido para la historia y la ejecución del cordófono de 25 cuerdas. Don Franklin, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Hola, un gusto esta entrevista con usted y también con Ignacio Reyes, que no lo conocía personalmente. Maravilloso. Bueno, muy buenas tardes, Ignacio y Franklin, y a las personas que estén viendo este video de conversatorio del proyecto Monografía del Guitarrón Chileno. Como ya dije en un principio, es una conversación y esta conversación, la idea es que vamos a tener preguntas para cada uno, pero también para ambos. Y la idea también es que puedan intervenir cuando ustedes gusten, cómo responder con los tiempos que se sientan cómodos. El interés de nosotros es escuchar sus voces a partir de lo que ya conversamos en su momento de manera presencial y que se encuentra almacenado y editado dentro de la monografía audiovisual, la cual ya pueden ver en YouTube. Y para comenzar, quisiéramos iniciar con una pregunta que apareció, una palabra que apareció durante la entrevista, que es sobre esta afinidad que uno va creando con el instrumento, ¿no? Como la identidad del guitarronero. Y quisiera preguntarte a ti, Ignacio, específicamente, cuando conversamos, iniciamos planteando que eh, cuando tú fuiste
integrándote al mundo del guitarrón, conociéndolo, que pasaste por distintos momentos, ¿no? Conociste el disco de Víctor Jara, pero como que no resonó tanto, ¿no? O no sabías muy bien qué es lo que habías recibido. Pasaste por la universidad, conociste a guitarroneros, qué sé yo, pero ¿cómo se forjó esa identidad como guitarronero? ¿Cómo empezaste a abrazar ese concepto de decir soy guitarronero, toco el guitarrón y desde ahí empezar un camino relacionado al instrumento, ¿no? Bueno, bueno, a ver, no sé por qué la referencia al disco de Víctor Jara, seguramente lo mencioné yo en la entrevista, no lo recuerdo, pero también antes Sí. que eso, yo creo que la primera escucha que yo tuve del guitarrón fue en el disco del Mulato Taguá con don Javier de la Rosa, el Ah, claro. contrapunto, ¿cierto? Mm. Ahí me parece que toca Isaías Angulo y Manuel Daneman. No, Manuel Daneman canta, Isaías Angulo, No, es ¿no? Santito Rubio. Es con Santito Rubio, Santito Rubio. Sí, correcto. Santito sí, Rubio canta y Manuel Daneman también, ¿o no? ¿O me equivoco? sí, sí. Daneman hace a Don Señor de la Rosa y Santo al Mulato. Sí, cantan y tocan guitarrón. Y, y, pero entiendo que el guitarrón, bueno, ahí usted me podrá decir, salió otra pregunta, nada que ver, pero es que ese disco es muy bueno. Y entiendo yo que el guitarrón que toca, que acompaña, uno es Yo Estoy Yo y otro es Isaías Angulo, que no son ellos mismos tocando el guitarrón. Me parece, esa información tengo yo. No sé si Franklin tiene Ya. otra o no lo sabemos. Bueno, pero ese fue el primer disco que yo escuché con guitarrón cuando yo era adolescente. Así que después conocí a Pancho cuando entré a la universidad y tuve la suerte de tener dos compañeros en mi generación que eran guitarroneros, que fueron Claudio González y Carlos Fernández. Entonces yo veía el guitarrón, digamos, no solo con Pancho en las clases, sino que en los carretes universitarios. Ahí los cabros sacaban los guitarrones y se ponían a bailar. Ahora, mi relación con mi guitarronero, mi relación con el guitarrón afectiva y profunda, nace con mi yo payador. Eso en mi caso es indiscutible. O sea, mi relación profunda y afectiva con el guitarrón es inseparable de mi relación y mi vocación y mi decisión de ser payador. A la hora de querer ser payador, me involucro profundamente con el guitarrón y ahí empieza un trabajo de, como decías tú, de identidad, ¿cierto? Que pienso que yo en mi caso lo sigo desarrollando de mi yo guitarronero, es decir, cómo quiero que suene mi guitarrón, cómo se va formando ese guitarrón conmigo. ¿Y cómo se coloca a disposición el guitarrón de tu yo payador, pensando que es como un instrumento, ¿no? Al final de tu palabra, ¿no? Sí, claro, o sea, es como el guitarrón pasa a ser como un ayudante del verso, po. O sea, el guitarrón, cuando uno entiende las formas de la décima, por ejemplo, la musicalidad de la décima, e intenta componerla, intenta improvisarla, es indisoluble a mi gusto con la música. Y el guitarrón, a mi parecer, es el instrumento que mejor te guía a la música. Entonces, cuando uno quiere improvisar una décima, es 100 veces más fácil improvisarla con el guitarrón que a capela, porque el guitarrón de un modo sopla el verso o canta lo que uno tiene que decir, es un ayudante. Entonces, por eso, como que yo me he ido formando en el guitarrón de la mano con el aprendizaje de todo el conocimiento del canto a los poetas, es decir, las melodías tradicionales, las formas de la décima, el verso, los fundamentos, etcétera, etcétera. Entiendo. Y eso fue alrededor del año 2006, 2005, ¿cierto, Ignacio? Claro, o sea, digamos, mi vocación payadoril en realidad vino un poco después, 2008, 2000, 2007, 2008, que en realidad la verdad fue cuando conocí a Gabriel Torres, que no es guitarronero, pero que me enamoró del arte de la décima improvisada. Yo conocí a Pancho, como decía, había escuchado las grabaciones de guitarrón, tenía estos dos compañeros guitarroneros, pero no me enamoré de la paya hasta que vi a Gabriel Torres payar. Eso debe Mm, haber sido el 2007, 2008. Y ahí tuve además el año siguiente, el 2009, la super suerte de conocer al Bigote y de poder crecer ya en el arte de la décima mismo con él. Sabemos que el Bigote no es guitarronero, pero como digo, en mi caso, mi desarrollo guitarronero está íntimamente ligado a mi desarrollo como poeta y payador. claro, mira, y los tiempos como pasan, porque en tu caso fue en esa, claro, época del 2005, tal vez 2011, jugando con esos años, y en su caso, don Franklin, usted estuvo cerca del guitarrón desde los años 80, ¿cierto?
Eh, de la segunda mitad de los 70, del 76, yo Ah, empiezo ahí donde Lázaro, y la verdad es que el guitarrón me llama la atención porque en el grupo folclórico de la Escuela de Ingeniería se estaba hablando de payadores, de poetas populares, y nosotros empezamos de alguna manera, a hacer versos escritos y nos colocamos en una oficina que tenía el grupo folclórico donde guardaban sus cosas. Entonces nos juntamos un grupo ahí y día a día aparecían décimas, versos y contrapuntos escritos, pero en el ambiente, que en esa época todavía había muy pocos guitarroneros, muy pocos, estaban prácticamente los cultores naturales de Pirque que eran conocidos, y eran muy pocos. Hasta que por el 75 nos llega la noticia, porque en este ambiente folclórico, que también era en plena dictadura, la cosa folclórica estaba bastante deprimida, pero lo poco que había se difundía por algunos canales. Nos llegó la noticia de que en la Peña La Parra se iba a bautizar un guitarrón, que en este caso era el guitarrón de Roberto Peralta Popeta. Entonces, entre varios fuimos a esa peña un día bien, ¿sabes? No muy tarde, porque también había toque de queda, entonces había bastantes restricciones en la noche para andar libremente. Y en ese peña estaba entonces Tantito Rubio con varios pircanos, y también estaba Lázaro Salgado con Doña Emma, y en la ceremonia de alguna manera la presidía la maestra Gabriela Pizarro. Y se hizo entonces un canto a lo divino, se hizo el bautizo. Entonces, pero habían pasado unos meses, digamos, de saber que existía el guitarrón y empezar a buscar antecedentes. Entonces, dentro de los antecedentes del guitarrón encontramos grabación, que en esta época estaba en vinilo, que se hizo de los cantores y del canto a lo divino, donde Santito Rubio toca lo principal. Después también encontré en unos discos viejos antiguos, ahí en esa época uno iba a San Diego a recorrer y encontraba no solo libros, sino que discos y otras cosas. Encontré el disco de Hugo Arévalo, encontré y busqué todo lo que estaba en modo guitarrón. Entonces busqué todo lo que podía, libros, publicaciones. Entonces poco a poco, aparte de esto, me fui metiendo en el guitarrón, pero también en la escuela de ingeniería había unos cursos recreativos de folclore. Y este profesor, que es Adolfo Gutiérrez, con el que tengo algunas nociones, yo diría, básicas, elementales de teoría del folclore, él es de Curicó, y él en esa época, ya falleció lamentablemente, andaba en silla de ruedas, pero recorría todo Chile. Entonces él había tomado esta parte de folclore que no se veía en Chile. Él inició el folclore de salón, pueblerino y estudiantinas. Entonces tenía un cierto afinidad, un cierto interés por la cosa española en Chile, la raíz española del folclore chileno, y me transmitió y de alguna manera me estimuló también esto del romancero en guitarrón. Entonces me empecé a buscar también, aquí tengo antiguamente el libro de cierto Julio Vicuña Cifuentes, que lo encontré también en esa época andaba buscando cosas en San Diego. Entonces, él también andaba cantando el famoso romance del enamorado y la muerte que canta Víctor Jara, ¿cierto? Como que él lo graba en Chile hace tiempo. Entonces, eh, mi, como quien dice, tengo varios estímulos en varias direcciones de llevar el guitarrón no solo hacia lo que es el canto a lo poeta. De hecho, en los festivales de música, yo andaba con otro amigo que hacíamos un dúo, era el dúo surco, y salíamos a los festivales, los primeros festivales y algunas peñas que se hacían en esa época. Entonces hacíamos el contrapunto entre el cóndor chileno y la águila americana, con guitarrón, y lo hacíamos, sacábamos aplausos y interesante cómo Franklin al final nos propone de que se coloca en modo guitarrón, ¿no? Buscando información tal vez en lugares donde era difícil encontrar. Hoy en día tenemos el acceso a Internet, y el Internet nos posibilita acercarnos a esa información y aprender incluso a tocar guitarrón con esas metodologías. Pero ahí, Ignacio, por ejemplo, colocando puntos, tú tuviste un maestro, ¿no? O por lo menos tú reconoces a alguien como maestro, que fue Francisco Astorga, ¿cierto?
Sí, En él, por ejemplo, ¿cómo han trascendido los aprendizajes que tú tuviste con él al día de hoy? ¿Qué se mantiene? ¿Qué hay reminiscencia en tu manera de tocar? ¿Cómo sí, está Francisco Astorga o ese maestro que es fundamental Ya, en o de tocar guitarrón? este, sí, yo creo que en lo fundamental yo sigo tocando en un 80% lo que me enseñó Pancho o indirectamente Pancho, porque la verdad es que yo reconozco a Pancho como mi maestro porque fue quien me enseñó los primeros pasos y porque después todos los que me enseñaron aprendían con Pancho. O sea, como que yo recibí en realidad indirectamente muchas cosas de Pancho. Eh, por ejemplo, del Jano Ramírez, por ejemplo, del Américo Huerta, por ejemplo, de Claudio González, que en ese tiempo estaban aprendiendo o recién habían aprendido con Pancho, tenían fresquecito, digamos, la enseñanza de Pancho. Pero la verdad que Pancho directamente a mí no me enseñó tanto, pero yo siento que todo lo que toco es como venía de Pancho, porque indirectamente llegué a él. Y mi técnica, la mayoría de las cosas que yo hago, las entonaciones que toco, son fundamentalmente esa enseñanza. Aunque, como te digo, no haya llegado de manera directa, aunque haya pasado por otro, incluso por Manuel Sánchez, que también me enseñó harto. Uno ve a Manuel y ve a Pancho, igual se reconoce una línea de ejecución instrumental. Entonces, yo me adscribo a esa línea, me declaro pupilo de Pancho, siendo honesto en el sentido de que no fui un pupilo como lo que hoy día, como lo que entenderíamos bien como pupilo por, digamos, por decisión de Pancho, no mía. Ya, claro. Hay muchas voces que a veces nos dicen que uno aprende a tocar guitarrón de todos, ¿no? Y que hay un maestro siempre a la cabeza, pero que todos pueden ser un maestro a la vez. Y ahí conversar con usted, don Franklin, en esa misma tónica, hablando de los maestros, de ese poco acceso, ese modo guitarrón que usted comentaba que en los años 80 se colocó y empezó a buscar información. ¿Cómo fue esa relación que estableció con Lázaro Salgado, ¿no? ¿Cómo se estableció ese vínculo y cómo fue la fuente principal de aprendizaje del mismo instrumento? claro. Cuando conocí a Lázaro en esta peña, le pregunté si me enseñaba y él me miró medio escéptico así porque como payador de pelea, gallito de pelea, que él era siempre, entonces a todos los miraba con cierta distancia. Y bueno, me dijo, veamos si se puede, me dio a entender. Y da la casualidad que con el tiempo, que yo no hice el contacto directo, con el tiempo llevaba a mi madre a La Vega y Lázaro cantaba en La Vega los días sábados, cantaba por ahí y me lo encontré en La Vega. Y empezamos a conversar así ya toda la semana, los días sábados en la mañana. Me encontraba con Lázaro ahí en esos años 76, 75, 76. Empezamos a hablar y hasta que un día me citó a su casa, yo todavía no tenía guitarrón, y empezamos a cantar, como que me empezó a probar. Y al tiempo, cuando ya tuve el guitarrón, ya me empezó a enseñar y en una forma, enseñó en forma pausada, o sea, él hace tal ejercicio, hace tal cosa, hace tal otra. Y, eh, y en un momento dado, como estando yo en el grupo folclórico, ya sabía varias cuecas, sabía otros bailes, valses y cuestiones, y el repertorio popular de él, que incluye valses, tonadas, bueno, pero también canta tangos y cosas, llamémosle, del popular argentino. Y es porque él era un cantor de, por decir, de quintas de recreo. Él, en su momento, por los años fines de los 30, 40 y todo, él forma unos grupos de música para cantar en quintas de recreo y él vive de eso. Y lo que se canta en esa época son estas canciones populares donde también hay tangos, valses y otras cosas. Entonces, pues, pasábamos cantando y de ahí pasamos entonces a que me enseñara a tocar cuecas en guitarrón y después la verdad es que yo iba bien seguido a los primeros, en los años 70 iba bien seguido, todavía estaba en la universidad, después los años 80 yo me recibo ya de esto de ir tan seguido, pero en esa época lo acompañé muchas veces a varias partes. El mundo es muy chico, lo acompañé a estar a la casa de don Diego Muñoz para un cumpleaños de él, que se hicieron algunas poquitas grabaciones así artesanales. Después yo hablaba porque el hijo de Diego Muñoz es ingeniero
civil químico y hablamos con él, me entrevisté varias veces con él y hablamos de Lázaro. Y a Lázaro lo acompañé a algunas presentaciones donde lo invitaban y también a algunos cantos a los divinos ahí yo tocaba de apunte, él cantaba a veces improvisando nomás en Lourdes, por ejemplo, pero en esa época de dictadura con el toque de queda que había, no se podía establecer mucha relación con los otros cantores. Y ahí están los Mariaga, Domingo Montigo, varios otros más que de los que reconocí con los años, pero en un momento dado ya se hizo una ronda de saludos de canto a los divinos y después chao para la casa, porque el, el, eh, la ronda era como pública. Los mismos, yo diría, sacerdotes como que cerraban el convento y chao para la casa, entonces uno se iba. Con Lázaro nos íbamos. Yo en esa época no tuve mucho contacto con los otros cantores, salvo que después, con el tiempo, por los años, por fines de los 78, cuando conocí a Manuel Daneman y Rodemil Jerez, que lo había llevado Uribe Echeverría, ¿cierto?, como contratado frente a lo que era el pedagógico a trabajar. Entonces yo iba a Macula, ahí a la casa de ellos, y ahí aprendí más bien la guitarra traspuesta. Y Rodemil Sí. Jerez era guitarronero, ¿tú sabes, Paul? Aprovechando esta pausa, porque yo las Mm, grabaciones que he escuchado de él son con guitarra traspuesta, respuesta, sí. pero No tengo idea de eso. me he llevado la sorpresa que muchos de esos viejos participaron de talleres que hizo Santos Rubio en los 80, Manuel Gallardo, por ejemplo. Mm. Bueno, ahí Bueno, Santos hizo algunas sesiones en la Universidad de Chile, si no me equivoco. Participó en esas instancias dándole clases a a lo estudiantes o mejor a son personas, estas mismas clases que nos está contando Franklin. justamente. ¿Quién hacía esas Eh, clases, don Franklin? sí, o sea, yo no fui directamente a clases con ellos. Yo sé que Santito Rubio estaba ahí en la universidad, pero yo a él no lo fui a visitar. Yo iba a donde prácticamente vivía, porque le tenían una casa. A don Manuel iba a la casa de él, directo. Entonces ahí tocábamos y cantábamos, por decirlo, fines de semana, sábado y domingo. No iba a clases formales ni a otras cosas. Fue con don Manuel Gallardo, don Emil, pero es una relación así más del mundo informal. No fue con clases oficiales ni con clases en ese contexto. mm, Y bueno, entonces mi maestro principal es Lázaro Salgado, y yo después escuchando todas estas otras grabaciones de guitarronero, con el oído que uno ya ha desarrollado, como que el modo guitarrón te hace sacarlas, te hace llevarlas, te hace... Y por otro lado, poco a poco uno va adoptando lo que más como que le llena, le satisface, lo va completando. O después yo diría, de unos años de tocar, que uno empieza a dominar varias cosas del guitarrón, como que desarrolla ciertas preferencias de toquíos y de estilo. Y nace también algo propio. sí, van haciendo algo propio. Es Y una yo, madurez del artista, diría yo. pensando en eso mismo del maestro, em, pasa mucho que en la literatura del guitarrón que nosotros hemos investigado, no aparecen la palabra escuela. No hay esta escuela de tal guitarronero o esta escuela de tal territorio. Al menos en la literatura de antes de los años 80 90, pero en la literatura más contemporánea empieza a aparecer ese concepto. Y de hecho, la mayoría de las personas que se entrevistó para este proyecto dan cuenta de aquello. Por eso mismo hacerle esa consulta. Al ustedes tener dos maestros que son, sin duda alguna, referentes para las personas que empiezan a tocar guitarrón, tanto Francisco Astorga como Lázaro Salgado, ¿cómo reconocen en cada uno de ellos una escuela, una manera de tocar, un estilo? Ignacio, en tu caso, comentabas que, claro, trasciende el pulso de Francisco Astorga, pero en otras cosas también, ¿cómo puedes reconocer esa escuela, ¿no? Em, Respecto de Pancho Astorga, hay una escuela guitarronera y hay una escuela, a ver, que es más amplio. Pancho Astorga es una figura, bueno, Lázaro también, una figura que yo creo que sobrepasa el guitarrón. Pancho era un gran cantor a lo divino, un gran conocedor de las músicas tradicionales campesinas. Yo me nutrí solo, digamos, de su parte guitarronera, porque justamente yo por ser ateo y no cantar a lo divino,
me, me imposibilité de seguir esa escuela, como dices tú, que Pancho siempre indicaba que tenía que empezar por el canto a lo divino. Pancho tenía esa instrucción. La escuela de Pancho era partir por el canto a lo divino. Pregúntale al mismo Manuel Sánchez que tuvo que cantar a lo divino. El Jano Ramírez fue a cantar. Todos los que yo te conté, todos los que te mencioné, tuvieron que cantar a lo divino para poder aprender con Pancho. Yo me negué a cantar a lo divino, porque yo soy ateo. Entonces, por eso es la vuelta que tuve que hacer, ¿no? Por eso tuve que ir a preguntarle a Claudio, a Manuel. Entonces, claro, Pancho claramente instauraba una escuela que era más grande que el guitarrón. Era una escuela de, ¿cómo decir? A ver, de cantores a lo divino. ¿Ya? Y bueno, el cantor divino tiene una tradición guitarronera, pero es como que se encuentran en mi caso dos mundos. Por eso que yo reconozco a Pancho, maestro del guitarrón, pero yo no me siento parte de su escuela, por ejemplo, porque me salté ese proceso, por ejemplo, de cantar a lo divino. No, no lo hice. ¿Ya? Pero sí, claramente genera una escuela. ¿Cómo lo veo en lo técnico? Por ejemplo, yo escucho un toquillo de un pircano directamente de Santos, de Chosto, y escucho a los que te he nombrado, que podríamos decir que es la escuela de Pancho, y hay una velocidad distinta, por ejemplo, hay incluso, a mí me parece que hay una encordadura distinta. Pancho patentó una encordadura que fue la que trabajó con Anselmo Jaramillo, ¿ya? Que a mí no me gusta, que yo ya la dejé de usar hace unos 5 o 7 años. Pero si tú escuchas a una serie de guitarroneros, usan esa misma encordadura y la misma velocidad, ciertos adornos típicos que tú dices, esto es Pancho. ¿Ya? O sea, es como súper clara la escuela de Pancho, a tal punto, como te digo, que de un cierto modo, quizás sin quererlo, Pancho estableció una encordadura del guitarrón, ¿ya? Que es la que trabajó Anselmo Jaramillo hasta que dejó de hacer guitarrones. Ahí salieron po- pongamos un número, pueden haber salido 80 guitarrones con esa encordadura entre el año 2000 y 2015 o más, pues si nos avancemos al final estaba haciendo 20 guitarrones, 15 guitarrones al año. Entonces es un número grande de guitarrones que estaban saliendo con la misma encordadura. Incluso ahora hace poco me llevé la sorpresa de que Jatra, Pablo, que es su discípulo, sigue trabajando la misma encordadura. Entonces uno escucha esos guitarrones y del puro toque dice ese es un guitarrón Pancho Astorga, aunque no sé si me explico, el sello que tenía. Aunque después Pancho también yo lo vi tocar con guitarrones de nylon con una encordadura muy distinta y muy bonita también. Ahora como estoy en la universidad también hay un guitarrón que le encordó de una manera muy loca, yo creo que él también seguía explorando, digamos, otra encordadura. Pero patentó una escuela a partir de esa encordadura que durante 20 años fue como grito y plata entre los que querían tocar guitarrón en Santiago. Las personas que son guitarroneros generalmente tienen la curiosidad muy abierta, ¿ah? Yo me he dado cuenta de eso, ¿no? Que hay un interés en ver las innovaciones en el encordado, de involucrarse, por ejemplo, con las estructuras del mismo instrumento y además estar siempre buscando alguna particularidad en la forma de tocar. ¿Tú has hecho conciencia sobre tu forma de tocar en la búsqueda de ciertas innovaciones o en la búsqueda de algunos puntos que te hagan sentir cómodo Sí, mira, tocando? yo tengo dos cosas que trabajo. Uno es la encordadura, lo que te decía, para mí es fundamental cómo se encorda el guitarrón, eso dice mucho, ¿ya? Y dos, la técnica de la mano derecha. Yo de hecho hace poco hice una investigación que la estoy tratando de publicar respecto de la utilización de la mano derecha en 60 guitarroneros estudiados. La división principal entre la pinza y los tres dedos, el tres dedismo le digo yo. El tres dedismo es una técnica que deviene de la guitarra clásica y que sin duda le cambia la sonoridad al guitarrón, a mi parecer. Yo aprendí a tocar con pinza, ya yo toco con pinza. Ahora, no aprendí, dije voy a tocar con pinza, aprendí y hace poco que me di cuenta que otros tocaban de otro modo y dije, va, yo toco con pinza y empiezo a descubrir que de mi generación soy de los pocos que tocamos con esa técnica. ¿Ya? La mayoría evolucionó, voy a usar esa palabra, o derivó en la técnica de tres dedos. Siento que esa es una sonoridad distinta. Entonces yo, de algún modo, defiendo la pinza y la cultivo. Es decir, digo, ¿qué cosas la pinza puede hacer que no puede hacer tres dedos? Ejemplo, trémolos, trémolos Mm, con un solo dedo, trémolos a dos dedos,
ese tipo de recursos que usaban también los guitarroneros antiguos y que están un poco en extinción a partir también del cambio del uso de la mano derecha a manos más musicales. Esta técnica de los tres dedos viene de gente que ya toca otro instrumento, que ya toca la guitarra, por ejemplo. Entonces, yo hoy día estoy en un proceso, me siento en un proceso de búsqueda del cordaje que está ¿cómo se llama? En modo mixto, o sea, usando distintos tipos de cuerdas, tratando de abarcar la mayor cantidad de sonoridades distintas del guitarrón y la mano derecha, ver tipos de técnicas que, que me gustan, que son interesantes y que además están como en extinción, a mi parecer. Interesante porque en la técnica también están, a mi juicio, las posibilidades de repertorio o las posibilidades de combinaciones, ¿no? De llevar el instrumento a ciertos espacios musicales. Y ahí me detengo eh, en este disco que tú generaste en torno a la música de Víctor Jara, sabiendo que Víctor Jara naturalmente, al parecer, tuvo una relación con el cántaro poeta o con ese ritmo. ¿Cómo, cómo fue el proceso de composición, ¿no? De composición y de transcripción, vamos a llamarlo de esa manera? Bueno, en rigor no es ninguna de las dos. A ninguna de las dos. No, Sería, no es composición porque yo no compongo nada, ni claro, transcripción pero porque fue un trabajo plenamente oral, digamos, sin oral. escritura musical. Mm. Ah, mira, qué bien saberlo. Pero ¿cómo pasa esa música de Víctor Jara al guitarrón chileno? ¿Y cómo se Eso está lo, presente esa técnica que nos comentas, ¿no? claro, ese, esa primera pregunta, ¿cómo pasa Víctor Jara el guitarrón? Yo creo que si no lo hacía, siempre lo dije cuando presenté el disco, si no lo hacía yo lo iba a hacer otro, porque es muy obvio para los que manejamos el repertorio de Víctor Jara y manejamos la música del guitarrón, es muy obvio que hay una cercanía muy grande en los toquillos, ¿ya? Y incluso en ciertos acordes que usaba Víctor Jara. Es muy curioso que Víctor Jara solía usar para los que son músicos sería un re con sexta, es decir, un re mayor que en vez de hacerse así, se hace con dos deditos nomás, que es como hacemos la postura del guitarrón. En muchas canciones de Víctor Jara opta por ese re, que es un re poco docto, digamos, un re extraño. Sin embargo, él lo usa frecuentemente. Hay mucho toquillo de la mano derecha, el cigarrito, por ejemplo, que devienen claramente del canto de los poetas, o la canción Por un camino trumado, que yo no la hice en el disco, pero es una canción que perfectamente es una entonación. Sabemos que Víctor Jara conocía el canto de los poetas, yo creo que lo conocía desde mucho tiempo y luego ya en su adultez se volvió a reencontrar con los cantores pircanos. Sabemos que grabó con Santos Rubio y con Pedro Yáñez. Entonces, yo conociendo las dos cosas, como que fue sumar uno más uno y decir, esto va a sonar bien en el guitarrón porque está hecho como casi para guitarrón. Permanecí en la técnica de la pinza, por ejemplo, en el disco, siendo que Víctor Jara usaba la técnica guitarrística de tres dedos, pero yo adapté las cosas porque mi propuesta es que el guitarrón siga sonando como guitarrón, a pesar de que se utilice otro repertorio. ¿Ya? Yo creo que el guitarrón no es solo el instrumento y su morfología, sino que también su técnica de ejecución, que le da una sonoridad. Entonces, adapté algunas cosas a la técnica del guitarrón y grabé el disco completamente con la técnica guitarronística que yo utilizo. Adecué muchas cosas a melodías tradicionales, se puede demostrar eso, o sea, hay ciertos pasos del guitarrón, por ejemplo, quinta cuerda al aire, quinta cuerda en segundo espacio, quinta cuerda tercero, pum, 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 que se usan en la tres fulminante, en todas las melodías que van al séptimo grado. Eso Víctor Jara lo tiene, por ejemplo, en el cigarrito, entonces caía de cajón, ¿cierto? Que después va al quinto. O sea, hay ciertas cosas que eran muy asimilables a recursos del canto de los poetas, a cosas que yo había aprendido en la técnica tradicional del guitarrón. Yo aprendí el guitarrón en la técnica tradicional del canto de los poetas, de las melodías tradicionales. Entonces, como que fui agarrando esas técnicas y poniéndolas en, en el repertorio de Víctor Jara. Quizás lo más innovador que hice por ahí fue usar el guitarrón, usando melodías en tercera, entre la primera y segunda cuerda para acompañar la tonada Aquí te traigo una rosa. ¿Ya? Eso, por ejemplo, eso rompí, digamos, entre comillas, la técnica tradicional del guitarrón. Yo usé una técnica más de la guitarra traspuesta o de la guitarra, que es tocar por tercera en primera y segunda cuerda. Pero creo que ese, uno o dos casos para ver en todo el disco. En general traté de hacer lo inverso, de decir, tomar la música y aplicar las técnicas tradicionales.
Hay una reflexión que ha surgido mucho en las entrevistas que hemos tenido, que es que para ingresar a músicas nuevas con el guitarrón, o bien para llevar al guitarrón a planos instrumentales de música de solamente instrumental, es importante nutrirse, pasar por todo el proceso de conocer las músicas del canto de los poetas. Entonces, de alguna manera siento yo que como que tu experiencia refleja aquello, ¿no? De que es importante pasar por todas estas músicas para llegar Pero, a ese tipo de composiciones, sabiendo de todas pero maneras que Jara tiene reminiscencias naturales de el canto de los poetas. sí, pero mi yo payador te va a rebatir y no estoy de acuerdo a esa aseveración en un punto. Yo creo que no es necesario, ni hay que, ni nada. O sea, si uno quiere hacer el guitarrón de plano, otra cosa que lo haga. A mí me da lo mismo en realidad. ¿Ya? Yo no, a mí no, eso no me importa. Ahora, que aporte elementos, sí puede aportar elementos, como también puede aportar elementos un montón de otras cosas. Es decir, lo mismo que me pasó a mí con el canto divino. En ese tiempo se decía, para ser payador había que ser canto divino. Yo dije, no. Entonces, no, pero es que el canto divino te va a ayudar. Puede que me ayude, pero yo no quiero cantar lo divino. Entonces, digo, si un guitarronero dice, yo quiero hacer una obra para guitarrón, y uno dice, oye, ¿podría aprender canto de poeta? No, yo no quiero aprender canto de poeta, pero te va a ayudar. Pero no quiero. Bueno, pues, hace tu camino igual. O sea, tampoco pienso que hay que, digamos, poner las normas o hacerse dueños de nada. Uno opta su camino, se equivoca y acierta, tiene sus opciones, pero de ahí a decir, digamos, qué se puede o no hacer con el guitarrón o con la tradición o con el verso, con lo que sea, yo no me atrevo a hacer eso. Interesante postura. Gracias, Ignacio. Para un poco también redondear lo que se comentó antes y no quede ahí en la nebulosa lo que había comentado antes Ignacio respecto de este disco de, mm, de la paya del Mulato Taguada, ¿cierto? Sí, efectivamente está Manuel Daneman y está Santos Rubio haciendo obviamente del Mulato Taguada, y a ellos solo hacen las voces y los guitarrones los toca Manuel Ulloa y Isaías Angulo. Isaías Angulo. Sí, para un poco no que no quede eso ahí, ¿cierto? Que un disco de, bueno, de 1969 y que, bueno, digitalizó y que pueden también las personas eh, ir a buscarlo, ¿cierto? Porque está en YouTube, ahí lo pueden escuchar, porque muchos guitarroneros nos hablaron que tenían estudiaron en base a eso, a ese registro y les impactó bastante. Pero Ignacio, sabes que a mí me gustaría preguntarte, en base también a todo lo que han conversado acá, y en base también a que esto de la escuela, los estilos, la búsqueda personal con el guitarrón, a lo mejor qué consejo o qué recomendación, o en base a tus propias experiencias, se les podría dar a una persona que está estudiando el guitarrón, acercándose al mundo del guitarrón, que tienes muchas escuelas o maestros, sobre todo en esto de cómo conseguir tu propio ser guitarronero, cómo se concibe tu propio ser guitarronero, cómo tu propio toquido, como dices tú, tu propio encordado, qué recomendaciones le darías tú como para buscar este sonido propio, de alguna manera? A ver, es muy difícil, o sea, uno lucha con su propio ser guitarronero para dar su identidad. Yo creo que es un proceso tan largo, quizás que nos va a acompañar hasta la misma muerte. Entonces, yo pienso que entre todos en general nos estamos acompañando, sea una persona que está recién entrando o una persona que tiene 20 o 30 años tocando el guitarrón. Si uno tiene yo por lo menos pienso tener la humildad de saber que uno está en permanente crecimiento y en permanente desarrollo. O sea, capaz que las cosas que yo estoy diciendo ahora en 15 años más me las desdiga. Y capaz que hoy día desdiga cosas que dije hace 15. Y eso tiene un lado bueno en el sentido de que uno va creciendo. Entonces, consejo, así como consejo visto como sensei, así como sigue el camino amarillo, esas cosas, no puedo dar. Lo que se puede hacer, y yo creo que hacemos, es compartir nuestras experiencias. Bueno, Paul lo sabe, o sea,
Cuando nosotros nos juntamos rápidamente, oye, ¿cómo así esta pasada? Oye, ¿qué cuerda le pusiste ahí? Oye, ¿qué cuerda? ¿Me entiendes? Ese es el consejo que uno da, o lo que yo siento que como guitarronero tendría que hacer es ser generoso, en el sentido de compartir los pasos que uno va dando y ser curioso, en el sentido de adquirir los pasos que están dando los demás. Igual yo sabía de guitarroneros que no quieren dar información, ¿cachai? Que tienen ciertas cosas y uno les pregunta y te dicen que no. A mí eso no me parece, o sea, me parece que no nos hace crecer, po, ¿cachai? Y que en realidad si crece un guitarronero, crecemos todos. Los guitarroneros vamos a crecer juntos. Pienso yo en eso, creo en eso, en la solidaridad. Entonces, más que un consejo, así como decir, encorda por acá, hace esto, yo creo en la generosidad y en la curiosidad, ¿ya? El que quiere aprender tiene que ser curioso y tiene que ser constante, tiene que ser constante. Y los que estamos alrededor tenemos que ser generosos para dar lo que tenemos y también admitir que el que está al lado no quiera aprender lo que uno le está dando o no le interesa lo que a uno le interesa, porque también uno de repente piensa que tiene la piedra filosofal y en realidad es una escoria. Bueno, para ir cerrando ya esta conversación que ha estado bien torpedeada, pero independientemente de eso, hemos conversado plenamente contigo, Ignacio. Eh, bueno, hoy en día lo digital está pegando muy fuerte porque es de las principales herramientas que tenemos para estudiar, para conocer, para comunicarnos. Y en ese marco, nosotros generamos este proyecto audiovisual sobre el guitarrón. ¿Qué opinas tú sobre estos materiales didácticos para la enseñanza o puesta en valor del mismo instrumento? Hace poco salió, por ejemplo, el libro de una Alfonso, metodología del guitarrón chileno, ¿no? Formal. Ah, ahí lo tienes, mira, qué bien, está interesante. estudiando justo. Es De un Alfonso Uribe. librazo muy lindo. Y hay otro Sí. método que hizo, yo quería preguntarle a Franklin, ¿no? Pero me llegó uno de Rodrigo Sangüesa, yo no lo conozco o no lo recuerdo, que también hizo un método de guitarrón, pero más inspirado en el toquillo de Lázaro. Es interesante, interesantísimo. A mí me parece bien, como te digo, o sea, siguiendo con mi discurso, todo, o sea, hay que ser generoso, hay que ser curioso, todas las formas de lucha, como se decía también antiguamente. Yo soy re malo para lo digital, po. Yo no trabajo mucho ese plano, ¿ya? Pero eso no quiere decir que encuentre mal que otros lo hagan. Me explico? Cada uno aporta desde el lado que uno está, po, ¿ya? Entonces, a mí me parece súper bien que ustedes estén con esta iniciativa, que Alfonso haya hecho su libro, que el otro, el Sangüesa, haya hecho su otro libro, que el Luciano está organizando ahora un encuentro de guitarroneros, que los pircanos también tienen su encuentro, que vi que va a haber una obra sinfónica con guitarrón. Excelente. Yo me parece, o sea, que se hagan todas esas cosas me parece bien. Después, si me preguntan, pero ya en lo íntimo, si me gusta o no el resultado de un trabajo, también lo puedo opinar, pero en principio me parece bien que cada quien haga lo que siente que tiene que hacer, si, que es un aporte para el colectivo de guitarreros, excelente. Después, obviamente, cada quien tiene su valoración y dice, bueno, tal trabajo está bueno, tal no está tan bueno, tal, qué sé yo, ya eso es para pelarse, para pelar, ¿cierto? Para juntarse a pelar otro día. Mm. Yo quisiera consultarte un poco, Ignacio, de lo que comentaste un poco respecto de esta investigación que estás haciendo del toquío del guitarrón, de como la técnica, que dijiste que habías entrevistado a como a 60 guitarroneros, estás en ese trabajo. Bueno, de hecho, en un episodio del capítulo que va a salir, eh, mostramos los toquíos de cada uno de los cultores que estaba, ¿ya? Y eso es bien interesante como técnica. Entonces, no sé si pudieras como comentarnos un poco más de eso que está, ese trabajo que estás haciendo. Sí, Antes para... buenísimo. Mira, y como palabras finales también, o sea, me parece muy bien el estudio, mucha gente aprendiendo. Yo estuve la semana pasada en un encuentro de guitarrones en la UNCE. También llegó harta gente, algunos estaban aprendiendo, otros, bueno, de los viejos que yo conocía ya, don Juan Molina, don Cristian Mardones. Entonces, hay como está floreciendo todo eso, me alegra mucho. El estudio que yo estoy haciendo es un estudio que me encargó Luciano.
Luciano Fuentes, ¿ya? No, no en particular. Me dijo, tú que eres músico, ¿por qué no haces un estudio un poquito más técnico del guitarrón? Porque hay mucho estudio en su morfología, en su historia, mucha mística también, que está bien, pero es mística. Entonces yo quise abordar eso. Entonces lo que yo hice no fue entrevistar a 60, sino que analizar a 60 guitarroneros que estuvieran grabaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, analizo el toquillo de Isaías Angulo, que si bien obviamente no lo conocí, lo puedo escuchar. Así de muchos guitarroneros, o sea, voy de Isaías Angulo hasta, y me puse un tope hasta guitarroneros que llevan por lo menos 10 años de trayectoria o tocando, ¿sí? Porque por una cosa de cerrar en algún momento, porque todos los días puede que esté apareciendo un guitarronero nuevo y no lo sabemos. Entonces llegué al número de 60. Me di el trabajo de dos cosas principales. Uno, analizar su técnica a la mano derecha y dos, analizar el tipo de encordadura que utilizaba. En algunos casos obviamente era más fácil porque son guitarroneros que conozco, hasta los pude llamar, escribir, preguntarle cosas. En otros fue más difícil porque tenía que recurrir a mi oído o a algún video para establecerlo. En algunos casos puse sin información porque no pude definir algunos detalles, pero en general pude hacer un análisis de esto a lo largo de la historia y también desglosar y poder decir, por ejemplo, en estos tiempos que la técnica de los dos dedos está en detrimento. ¿Sí? O sea, es una técnica que usaban más los antiguos que los nuevos. Ese tipo de cosas lo puedo decir científicamente a partir de ese estudio. ¿Ya? Y lo otro que hice a partir de ese estudio, y muy interesante respecto de lo de las escuelas, es establecer una especie de sociograma de los payadores. ¿Ya? Quién aprendió con quién, organizar, o no los payadores, perdón, los guitarroneros, organizar estos 60 guitarroneros en un espacio en donde uno fácilmente pueda ir identificando grupos o escuelas, si les queremos llamar, de guitarroneros. Es un estudio que está en proceso, así que no será publicado aún porque recién lo expuse la semana pasada en la UNCE. Quiero presentarlo esta semana, en la semana que viene, en el encuentro guitarronero que organiza Luciano Fuentes. Y de ahí darle algunos ajustes más y dejarlo a disposición de quien le interese. Súper interesante. Gracias. Respecto de lo que dice Ignacio de Francisco Astorga, yo estoy de acuerdo y más aún yo lo corroboro. Yo conocí a Francisco nos conocimos estando en la universidad cuando éramos nuevitos en esto. Él era más nuevo que yo, de hecho me llevó a mí a la Facultad de Música, me llevó ahí a la escuela, ahí al lado del puente del Arzobispo, con Lázaro Salgado, estuvimos tocando en una de las clases ahí, y en otra oportunidad me invitó varias veces Pancho Astorga a su casa. Estuve en su casa en Rancagua, en otras partes nos juntamos, y para mí conocí también a su padre, que era cantor a lo divino. Entonces, Pancho Astorga, él aprende prácticamente en la época en que yo aprendo, pero yo reconozco como llamémosle a mi mentor, a Lázaro Salgado. Pancho Astorga aprende como que tiene varios maestros, como pueden ser Santito Rubio y otros más, pero la parte del canto a lo divino él la lleva dentro de familiar. Su padre era cantor a lo divino, y estoy de acuerdo en ese sentido que la faceta principal de él es esa. Él también sale con instrumentos a tocar otras cosas en guitarrón y sale a payar, pero como que su leitmotiv principal está en ser cantor a lo divino. Ahora, yendo a esto de las diferentes escuelas, desde casi los 50 años que yo llevo tocando, en que el guitarrón casi desaparece y de alguna manera renace, lo que puedo dar fe es que el guitarrón es mucho más que canto a lo divino, y mucho más que canto a lo poeta, y mucho más que canto de hombre. De hecho, Lázaro Salgado es hijo de padre y madre que eran guitarroneras. La madre de Lázaro Salgado era guitarronera, y no era guitarronera para cantar a lo divino, sino que para cantar otras cosas con guitarrón, para cantar tonadas, cuecas, y ella también cantaba a los poetas. Y de hecho, cuando los padres de Lázaro pusieron una fuente soa, por decir, una quinta recreo, un puente alto,
llegaban los poetas y a mí no me cae duda que le pagaban a la Magdalena Aguirre, a la madre de Lázaro, a que tocara de apunte para los poetas que llegaban ahí a cantar. Entonces, el guitarrón es instrumento de mujeres también. Los cantores, los divinos, son ellos, son los que lo limitan. Ah, no, es que los hombres nomás son los que pueden cantar los divinos, las mujeres no deben. Pero se ha creado ahora último, yo te digo, estos últimos 20 años, 30 años, se ha hecho como una especie de mito de que el guitarrón y el canto a lo divino es lo mismo y van juntos y se deja de mirar cómo las mujeres, como la madre de Lázaro Delgado, tocaban guitarrón. Lázaro tenía una hermana que también era guitarronera, y la Inés Valenzuela, ¿cierto? Que la esposa de Diego Muñoz dice que también era valladora. Y después hay otras mujeres, hay unas grabaciones que son de mujeres que tocan guitarrón y que tocan otro ritmo, una polka, dicen por ahí. Y la Violeta Parra tiene, aunque ahora apareció en YouTube, otro hace ritmos en guitarrón que también le llaman polka. Entonces, la verdad es que hablar de escuela, para mí el guitarrón es mucho, porque yo lo llevo adentro un guitarrón que es muy diverso. No es puro canto lo divino ni canto lo poeta, es mucho más grande que, pero como que en torno a los cantores, a los divinos, se formó una especie de esfera así que los ha divinizado y como que eso es lo único que hay, es lo único que tiene tradición, lo único que se arrastra. Y yo diría que no es así, porque los mismos investigadores dejan de lado lo que mencionan otros investigadores más antiguos, como es el mismo Julio Vicuña Cifuentes. Se tocaban romances con guitarrón, él lo tiene registrado hace más de 100 años atrás. Y otros autores, ¿cierto? Que también dicen que el mismo Manuel Daneman en su trabajo que hace del guitarrón en la provincia de Puente Alto, lo que es la provincia cordillera, decía que se tocaban otras cosas, tonadas y otras cosas con guitarrón. Entonces, yo creo que se puede hablar de escuela en la faceta casi moribunda en que llegó a estar el guitarrón, pero también, ojo con lo que voy a decir, hay que reconocer que esa faceta moribunda también incluye los toquíos y las técnicas de guitarrón, porque el guitarrón es mucho más que esos acompañamientos de cantos a lo divino. Entonces, si alguien quiere, hay algunos que le interesa esta parte del guitarrón, le interesa la ciencia, le interesa el hecho social en torno a un canto a lo divino y lo que se vive, la mística que se desarrolla, y algunos que hacen unos trabajos que los van a exponer, pero un guitarronero en realidad le gusta la música, expresar su música. Un guitarronero es un artista, tiene que ser un artista popular o lo que sea, pero un artista como músico tiene que con su música basada en el guitarrón, expresar los sentimientos que sean, los sentimientos que correspondan, que van más allá de puro canto lo divino, canto lo humano. Entonces, el guitarrón era mucho más amplio y, y no sé si en ese aspecto, más que hablar de una escuela, yo diría, hay que reconocer que hay ciertas cosas que se mantuvieron en los últimos estertores del guitarrón, que yo no digo que sea una escuela, sino que son esos, son los últimos estertores en técnica de ejecución de guitarrón. Porque guitarrón, Lázaro Salgado toca muy distinto, tiene otras digitaciones. Y él mismo, fíjate que los pupilos, los discípulos de Lázaro Salgado nunca lo dicen. No lo decimos, porque no, cuesta decirlo. Lázaro Salgado despreciaba la forma de tocar de los poetas, de los cantores a los divinos de Pirque. Lo despreciaba y un poco se reía de ellos. Dice, tocan con los deditos, como haciendo ver que eran unos toques muy simples, muy infantiles. Entonces, Lázaro Delgado tiene otra visión de la técnica y de cómo tocar el guitarrón. Y él mismo lo mencionaba en una forma, no como lo estoy diciendo, sino que él se reía. Decía, no, estos no tocan guitarrón. Me decía, no, con esto que usted aprendió, Franklin, los va a dejar atrás. Y con el mucho tiempo yo voy, como quien dice, racionalizando expresiones de Lázaro Salgado
y manifiesto esto que te digo, que lo que de alguna manera se ha como mistificado de que el guitarrón es lo de los cantores a lo divino, te digo, no, no, eso también son los últimos estertores de lo que fue quedando del guitarrón, lo que fue quedando con el tiempo. Y el guitarrón es mucho más que eso. El guitarrón también son canciones, tonadas, cuecas, polcas. Hay evidencia de eso, hay registros de eso. Aparte de la palabra de Lázaro, el testimonio de él, y también de lo que algunos, yo diría guitarroneros, estamos tratando de hacer al sacar, al poner otras músicas en el guitarrón, al llevar las otras músicas. Pero eso, ahí nos topamos con otros problemas. Para mí, el guitarrón lo podemos, el desarrollo del guitarrón lo podemos dividir en tres grandes problemas. Uno es este problema que podríamos decir cultural, que se ha hecho toda una esfera de que el guitarrón es esto, es para lo divino, los cantores lo divino. Esa es una cosa. Hay un segundo punto que es la técnica para tocar guitarrón. Entonces, yo sé que muchos guitarroneros han ido a estudiar con Pancho y con muchos otros cantores lo divino, pero de repente el guitarrón les queda chico, no pueden expresar toda su ser artístico, su ser creativo a través del guitarrón, porque las técnicas esas no los dejan. Entonces, hay una parte técnica del guitarrón que impide que los músicos y artistas puedan expresar toda su genio, digamos, su capacidad creativa. Y hay un tercer punto que tiene que ver con las dimensiones del guitarrón. Los guitarrones de ahora son guitarrones modernos. Y todos estos guitarrones y todo tienen mucha más estabilidad musical, las clavijas metálicas y las cuerdas permiten tener mucha más capacidad, posibilidades musicales. Pero esas posibilidades musicales se están viendo limitadas hay temas dimensionales. ¿Y cuál es un tema mincilar? Que fundamental que yo he encontrado ahora última. Resulta que todos los actuales luthieres de guitarrones repiten un guitarrón sin haber tenido una escuela anterior. Y cuando uno revisa el trabajo de Alfonso Lenz acerca de la poesía popular y cuando describe el guitarrón chileno, porque él es el primero que da dimensiones del guitarrón, él te dice que aquí esta medida es de 10 centímetros. Y al tener 10 centímetros, todos los guitarrones actuales tienen 8 centímetros, 9 o 6. Entonces sus cuerdas están muy juntas. Al tener 10 centímetros, tú abres un poquito más los órdenes y tienes muchas posibilidades musicales que la técnica te permite. Para el canto lo divino no se requiere mayor posibilidad, porque el canto lo divino, el guitarrón es un acompañamiento relativamente simple, y para ejecutar con 2 dedos. Pero cuando uno quiere pasar a un nivel un poco superior con el guitarrón, tienes un impedimento físico. Esa es la tercera, llamémosle, impedimento que tiene el guitarrón. Ahí, Hay otras cosas del guitarrón, ¿cierto? Que también imagino. pueden estar, fíjate que yo mi diablito aquí los junto. Me gustan juntos, no me gustan separados, abiertos, me gustan juntos. Y no soy el único, porque tú ves el guitarrón de Juan Manuel, aquí se me juntan las cuerdas, las estoy juntando. Y tienen este puente para que puedan tener una mejor afinación. Entonces, Juan Manuel Pérez también él junta a los diablitos. Entonces, tienen una razón de ser eso. Eso tiene una razón. Yo, el segundo guitarrón que me hice, ya junté las cuerdas porque para poder tocar mejor los diablitos, los junté. Sí, bueno, siguiendo justamente con esas reflexiones en torno a las escuelas, las dimensiones del guitarrón, em, una cosa que preguntábamos finalmente, considerando que Ignacio nos daba esta propuesta de entender que a veces no sé si es tan, decía él, ¿no? Que no es tanto un maestro u otro, sino que es, o algún consejo que alguien te pueda dar, sino que es el compartir vivencias, ¿no? Estar en constante intercambio de esos pequeños consejos que van haciendo transformaciones dentro de la manera de tocar de cada uno de los guitarroneros. Pero ahí usted aprendió como una fuente principal del mismo Lázaro. ¿Cómo Sí, eso al día de hoy permanece, ¿no? ¿Cómo ha trascendido en el tiempo, sabiendo que usted es depositario de esa
tradición de una familia guitarronera como era lo de los Salgados. Bueno, eh, una cosa es lo que él me enseñó como técnica, como las entonaciones que él sabía, y, y ese es como lo inmediato que uno absorbe, pero con el tiempo, al ir revisando la familia de Lázaro Salgado, sus mismos orígenes, sus mismas, entonces uno ve que el padre Lázaro Salgado era un minero que podríamos haber sido laborero, pirquinero, y que de la zona de Puente Alto para adentro hay algunas minas entre que de yeso y otras cosas que trabajó, juntó su plata, puso una quinta de recreo en Puente Alto. Por algún motivo también y no sabemos cómo, se conocieron con la madre Lázaro, la Magdalena Aguirre, que era guitarronera. Por algún motivo, a lo mejor eso mismo lo llevó a conocerse, no sabemos. Ellos tuvo su, tuvo su hermana, que también era guitarronera. Tanto Liborio, el padre, como la madre, Liborio nace como en 1856 y Magdalena Aguirre como 8 años más tarde, en 1865 por ahí. Después, la historia, porque también lo dice Lázaro, su abuelo era guitarronero, que era Roque Salgado, y el otro es su bisabuelo, Severino Salgado. Entonces, César Guapaya, que es uno de los discípulos de Lázaro, empieza a investigar a Lázaro y encuentra los certificados de nacimiento de los padres y del abuelo. Entonces, uno ve que también al hacer esta línea, ellos no son, por decir, campesinos. Ellos no son, porque es como otro mito esto de que el guitarrón es un instrumento campesino. No, ellos no eran campesinos, eran de alguna manera mineros laboreros. Ahora, tampoco no son, como quien dice, los únicos no campesinos, porque Rodolfo Lenz en su libro dice que el guitarronero con que él aprende, le entrega un guitarrón y todo, que Aniceto Pozo, él era carpintero en Santiago, era citadino, era carpintero. Y entonces el guitarrón es cultivado no solo por los campesinos, sino también por otros, llamémosle personajes, personalidades, artistas populares, ya sea. Entonces, no hay que amarrar el guitarrón al puro canto campesino. De hecho, cuando se trata de buscar los antecedentes de Severino Salgado, el bisabuelo de Lázaro, se llega a la conclusión, porque también se dice Lázaro, y también no me lo dice a mí, lo tiene escrito Diego Muñoz en uno de sus libros. Severino era sacristán, me parece, en la iglesia de Peumo. Llegó con un título, cierto título de nobleza, era conde de la Ribera, algo así. Entonces, esa situación lo sitúa a él en un ambiente anterior a a la independencia chilena y anterior a la primera Junta de Gobierno, por esa época. Entonces, él llega a un mundo totalmente distinto y llega un personaje español con una cierta grado, por decirlo, con una cierta título nobiliario, y por lo mismo le dan al tiro un puesto relativamente importante en Peumo. Entonces, y este señor llega español y a poco tiempo está aprendiendo canto a la poeta, está aprendiendo guitarrón, está aprendiendo las costumbres chilenas de la época. Entonces, te fijas tú cómo esta herencia de Lázaro tiene ese ingrediente o esas raíces que nos llevan a cuestionar muchas cosas. Entonces, uno dice, chucha, este señor Severino, disculpa el garabato, dice, llega este señor y en Chile tiene que aprender canto a los poetas y guitarrón.
como, y él no es campesino, no es como se pretende que sea, que viva en una quebrada metida escondido por al fondo, no, él llega donde se está practicando en una forma, llamémosle, continua y promoviéndose este estilo de canto y este estilo de cultura. Entonces, no me cabe duda que lo que Lázaro me enseña es una pequeña fracción de toda su vivencia y de todo lo que arrastra con él. Y esta misma visión para atrás me hace a mí cuestionarme de muchas cosas acerca del guitarrón, el canto de lo divino, los poetas populares, los músicos de la época. Entonces, eh, me cuesta aterrizar porque yo no tengo mucha, tengo esas percepciones y esas cosas que voy buscando y encontrando para tratar de armar un cuento, pero tampoco tengo las 24 horas del día disponibles para eso, sino que de repente Por surgen supuesto. estas inquietudes que, tal como decías tú, estas inquietudes hay que sembrarlas para que alguien después las despeje, las ligue o diga, no, esta cuestión no era así. Pero gran parte de la valoración de la herencia de Lázaro está en eso, no solo en que solo fue un gran payador, porque también fue un buen músico, fue como un músico errante en Chile, porque él después se dedicó a vivir de la música, entonces ahí era un músico errante, él no era un trabajador campesino o un trabajador agrícola, ¿cierto? No era un peón de fondo que andaba, que ocasionalmente para ciertas fiestas religiosas cantaba, no, él cantaba por decir jueves, sábado y domingo y de eso vivía. Era músico bien Y don, alentado, podemos decir. y don Franklin, como para ir cerrando nuestro conversatorio igualmente, ¿Sí? quisiéramos saber también su opinión respecto a estos materiales de estudio que se han ido generando con el paso del tiempo, métodos de enseñanza o este tipo mismo de monografías, ¿no? Productos audiovisuales que permiten conocer el guitarrón en profundidad de una manera más sintética. ¿Cuál es la importancia que le podemos dar hoy en día a estos materiales que se van generando en torno al aprendizaje del guitarrón? Mira, hay, yo la parte de los investigadores y estudiosos del guitarrón lo divido como en tres grandes épocas y estudios. Los primeros son los cronistas. Entonces la María Graham y otros que mencionan el guitarrón. Entonces, y ella menciona algunas cosas que mucha gente lo toma como sagrado. Pero no, pues hay que poner en su lugar a los que son cronistas del guitarrón. De hecho, el mismo Rodolfo Lenze, él hace un estudio más profundo, pero él no es músico. Entonces, él entrega medidas del guitarrón, hace un tremendo estudio de la poesía popular, pero la música y todo eso se asesora con un músico. Pero este músico a lo mejor él ve una parte muy pequeña musical del guitarrón. Entonces, hay una primera parte en que hay algunos cronistas. Hay alguna segunda parte donde está, cierto, también Rodolfo Lenz, claro, Julio Vicuña Cifuentes y otros más que como que hacen los estudios para ciertas audiencias. No lo hacen así como monografía para todo el mundo, no, lo hacen para ciertas audiencias, así como era a principios de siglo. Y en esa época el guitarrón está bastante más difundido. Y ahora último han surgido varios estudiosos que tampoco dan con todo en el clavo, o sea, hay que saber medir lo que dicen, porque hay muchos etnomúsicos, antropomúsicos, antropólogos de la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Hacen un estudio de un hecho social donde el guitarrón es un ingrediente que participa de hecho social y eso le da un carácter súper exótico, muy exótico. Entonces van y hacen unas exposiciones en ciertos seminarios, congresos y todo. Entonces algunos guitarroneros que son con los que ellos se basan se sienten como que viene, como que son ellos los que la llevan en lo que es el guitarrón, y en realidad a estos investigadores lo que les interesa es presentar un trabajo exótico con un fondo musical bien interesante y tienen unas propuestas, pero esa propuesta hay que diferenciar que está centrada en un hecho social, donde el guitarrón es un mero ingrediente más. Y en ese contexto, este monografía me parece tanto haya tomado tantas personas distintas, muy bueno, porque
los medios de comunicación, esto han permitido que el conocimiento del guitarrón se divulgue, se conozca, se interesa a mucha gente, y también por lo mismo se dicen muchas cosas que no son correctas del guitarrón. Entonces, el guitarrón está, como quien dice, en el aire, pero tiene muchas desviaciones. Se le coloca hincapié en ciertas cosas que no lo es todo, no lo abarcan todo. Y me da la impresión que monografía, que es muy interesante desde el punto de vista de tratar de abarcar todos estos aspectos, no solo de los cultores, sino que también de algunos cientistas y de algunos otros que son luthieres, pero creo que por ahí va la cosa. Es una muy buen medio para divulgar y dar a conocer, y que nuestro guitarrón se pueda salir de este encierro donde está metido. Y última cosa, yo diría que los métodos guitarrón también apuntan a que el guitarrón de alguna manera los chilenos les llegue, puedan tocar, puedan, no sé, sin tener un maestro, ver la forma de poder avanzar. Creo que es bueno, son buenos, pero diría que falta todavía, y en el sentido de que el guitarrón tiene que todavía abrirse más, o abrirse realmente, no quedar encerrado en esta burbuja del canto a lo divino, del canto a lo bueno. Tiene que abrirse. El artista de guitarrón tiene que tomar estos cantos del romancero, cantos de cueca, toquíos de cueca, porque ahí están las antiguas técnicas, y también forman parte de la tradición guitarronera. Con el guitarrón se tocan romances, se tocan tonadas, se tocan cuecas, y hay que volver a hacerlo como para retomar y reinventar las técnicas que requieren tocar ese estilo musical. Y en ese contexto, ahí están al debe estos textos llamémosle, de poder enseñar guitarrón, poder estudiarlo, pero ya llegará el momento para eso. Es bueno que hagan, porque se van quemando etapas. Cuando alguien hace algo, es como un peldaño que sirve para subir el siguiente peldaño, para dar el siguiente paso. Es bueno, lo encuentro muy bueno. Y así como también esta monografía. Bien. Bueno, don Franklin, le agradecemos un montón su tiempo y la posibilidad de estar conversando con usted sobre esta monografía, sobre el guitarrón chileno, también salir del espacio común que a veces evoca el guitarrón, ¿no? De hablar sobre su estructura, sino que profundizar en justamente los sentires de los luthieres, los investigadores y de los cultores. Le damos las gracias también a Ignacio Reyes por haber participado en esta instancia, y a las personas que vieron esta entrevista, invitamos a revisar la monografía que ya se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube, como también las distintas redes sociales que nosotros tenemos a disposición, como Facebook e Instagram. Ahí podrán encontrar los perfiles de los cultores, los luthieres, los investigadores, investigadoras también, cultoras también, que han participado de esta monografía. Así que muchísimas Muy bien. gracias. Gracias a ustedes, pues. Muy bien. Gracias.